recordar, porque a veces se nos olvida los principios, los valores, nuestra fuente espiritual y los peligros que hay en el camino de la vida cristiana. Pero como lo dijera el Señor, no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le ha parecido daros el reino. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que meditemos en la palabra, hermanos, allí en segundo libro de Samuel, capítulo 12. Gloria a Dios. Segundo libro de Samuel. Gloria al Señor. Y vamos a leer a partir del verso 1 al 5. Leo para ustedes la palabra de nuestro Dios bajo la gracia y la unción del Espíritu Santo. Aleluya, santo es el Señor. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una higa. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Amén. Padre, gracias por esta palabra, por tu misericordia, por tu fidelidad. Danos hoy corazón entendido para discernir la escritura y el espíritu del mensaje en esta noche. Guíanos, dirígenos, fortalécenos, háblanos. Habla por medio Danos de Dios para que por ciencia y conocimiento, podamos, oh Dios, esa palabra fluya con poder, podernos alimentar, trabajando en tu iglesia y en mi corazón. que nuestro corazón Te rogamos, sea Señor, que esta palabra lleve fruto al mil por uno. En el nombre de Jesús, es con tu gracia. Nos hemos confiado en este altar, nos rendimos a ti, para que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos alerte, nos fortalezca y ministre, como tú vas a hacerlo en tu gracia y en tu amor. En el nombre de Jesús, gracias por hacerlo, y neutraliza todo plan del enemigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, tome su lugar. Aleluya, santo es el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hay un gigante enemigo con el cual estamos combatiendo todos los días y combatiremos hasta que el Señor venga. Y ese gigante enemigo se llama el pecado. Amén. Gloria al Señor. Y precisamente la Escritura define y nos da una pauta clara sobre quién pensó, creó, halló el pecado. Le habla que fue el diablo. En 1 Juan, capítulo 3, quiero, antes de hacer un poquito de énfasis, que leamos allí. Gloria al Señor. Lo que dice la Escritura. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Alabado sea el Cuando nombre te del encuentre, dice amén. 1 Juan 3:8. Esto es lo que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Amén, O sea, el diablo fue el primero que nos registra la Escritura.
el primero, 1 Juan 3, 8. El diablo peca desde el principio. Él permitió que se originara en su corazón el pecado. ¿Y cómo comenzó el pecado en el enemigo? Con maldad. Cuando pensó en la maldad, dice el profeta, hasta que se halló en ti maldad en el corazón. Y es un misterio porque no existía un tentador para decir que lo tentó, sino que él mismo, siendo ángel, o uno de los ángeles brillantes en el cielo, llamado Luzbel, en él mismo se originó la maldad, y eso lo llevó a la perdición y a perder la comunión total con Dios, porque algo que desconecta al hombre de Dios es el pecado. Amén, amén. Aleluya. Y dice la escritura que, gloria al Señor, que entonces fue arrojado el diablo y los ángeles que lo siguieron. Amén, Que no amén. solamente el pecado afecta a la persona, afecta al individuo, sino que el individuo contamina. De ahí lo importante de estar atentos al mensaje de la palabra, a la voz de Dios, que nos dice y nos habla y nos recalca constantemente: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Amén, aleluya, así es. Que no nos dejemos contaminar de este mundo, que no vemos al mundo ni las cosas de este mundo. En otras palabras, que nos guardemos del pecado que ha inundado el mundo, porque Dios en su gracia nos sacó del pecado, nos sacó de ese lugar. ¿Y qué es el pecado? En hebreo es errar al blanco. Las versiones castellanas lo traducen como ilegal, algo ilegal, como algo que lleva a rechazar la voluntad de Dios. El pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. El pecado es actuar ilegalmente. Por eso dice la escritura: honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho se mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Por qué en la Biblia condena al fornicario y al adúltero? Porque es algo ilegal. Amén, amén. Dios constituyó el matrimonio, lo legal. Que un hombre y una mujer contraigan el matrimonio es lo legal delante de Dios. Y puedan llevar un lugar normal y crear hijos, multiplicarse, porque fue la orden de Dios para Adán y Eva: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla. O sea, ya había una orden del primer matrimonio que se multiplicara. Pero les puso límites, les puso reglas. Pero la conciencia, o más bien la cadena del pecado que se originó allá en el huerto del Edén, pues siguió trabajando en los hijos, en este caso Caín, y así sucesivamente las generaciones siguieron en cadena, porque el pecado, una vez que cobra ventaja, no hay quien lo detenga. El pecado se desboca, el pecado destruye. A veces dice que la paga del pecado es la muerte, y la dádiva de Dios, o más la dádiva de Dios, es vida eterna. Amén, aleluya. Por eso el Padre Celestial pensó en redimir la humanidad. Porque desde el momento que Adán y Eva salieron del huerto, por el pecado que ellos han permitido, porque le dieron lugar al tentador, porque siempre está tentando. Él no estaba contento al ver que Adán y Eva estaban en el huerto, que estaban tranquilos, que estaban en paz consigo mismos, en paz con Dios, estaban respirando salud, estaban respirando amor, estaban respirando provisión, porque todo estaba hecho, había abundancia, los frutos estaban hechos ya,
Ellos no tuvieron que sembrar al principio. Cuando Él los puso allí, les dijo, todos estos árboles son para ustedes. Miren, no les dijo, estas semillas son para ustedes. No, los árboles, sus frutos, todo esto. Pero el árbol que está en medio del paraíso, en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ese no lo pueden tocar. Amén, amén. Pero todos los demás ya estaban listos. Entonces, ¿cómo no iba a haber un hombre feliz en ese ambiente? No había enfermedad, no había muerte, no había envejecimiento, no había condenación. Pero el enemigo buscó los medios para traer el pecado. El Señor lo reprenda, amén. El Señor lo reprenda. Gloria al Señor. Y lamentablemente hay un misterio que le preguntaremos al Señor dónde estaba Adán. En el momento que Eva sola estaba practicando con la serpiente, ¿dónde estaba Adán? Podemos especular y decir, no, Adán estaba tirando nado, ¿cierto? Estaba en el río gozando con los peces y contento, ¿cierto? Y dio una vueltica por allá. O Adán estaba tal vez comiendo frutas para otra parte, en otro lugar, porque me imagino que ese huerto era grande. Había mucho para donde andar, habían valles, habían leones, habían animales de toda clase, tal vez jugando con leones. No sabemos, solo especulamos. Estaba andando tal vez montado en un elefante o algún animal histórico, prehistórico, porque sí existían aquellos animales prehistóricos. No sabemos dónde estaban, pero Él nos deja un mensaje. Nos deja un mensaje. Cuando un hogar se forma, hay que procurar en lo más posible estar en comunión con la pareja. Hay que procurar estar en contacto visual, poder acompañarnos si hay que ir a alguna parte, y si podemos andar juntos, poder estar juntos. Yo anhelo poder ir con mi esposa a todas las visitas, pero las circunstancias a veces no nos dan para estar en todo lugar los dos. Pero en lo que sea posible, sería muy bueno que los hogares, las parejas puedan ir hasta la tienda inclusive. Vamos a la tienda. Yo con mi esposa, ella sabe que a veces le digo que vamos, acompáñame a la pareja. Porque es bueno que estemos ahí junticos, cerquita, porque la soledad es peligrosa. Un esposo solo, peligro. Una mujer sola, peligro. Un joven solo, peligro. Amén, amén. Satanás aprovecha la soledad, que alguien esté solo, para tratar de tentarlo, tratar de seducirlo, tratar de atacarlo. Mira, ahí aprovechó. Él sabía que Adán no estaba y trabajó la mente de Eva, los sentidos de Eva. Él sabe que donde Adán hubiera estado allí, hubiera sido más drástico. Amén, amén. Pero lo trabajó con la mujer. Y posteriormente, una vez que cauteriza y hace que esta mujer caiga de la gracia, coma el fruto, entonces ahora ella recibe también el pensamiento de no caer sola, de ir y hacer pecar al hombre. Y la mujer tuvo esa astucia de buscar al hombre. Y eso en el mundo se ve mucho. La mujer que está desconectada de la presencia de Dios, que ha perdido su razón, tiene astucia. Satanás le da astucia para hacer caer al hombre. Amén, Y aún muchos creyentes han caído en sus redes. Y lo más tremendo que me muestra la escritura en Proverbios es que la mujer caza la preciosa alma del varón. Tremendo. O sea que el pecado, en el caso de las mujeres que se dejan usar por Satanás para hacer caer a los hombres, son instrumentos del diablo para cazar las almas de los hombres. Se encuentra en esta historia, la que leímos del capítulo 12 de 2 de Isabel. Natán el profeta le cuenta, le narra a David una historia
le narra una situación y él estaba ajeno de quién se trataba. Y le menciona, le dice que un hombre rico tenía muchas vacas, muchas ovejas, pero había un hombre pobre cerquita de él que tenía una sola ovejita. Pero vino uno de camino, un visitante, y ese visitante tiene nombre, se llama pecado, porque el pecado nos visita. Amén, amén. No se conformó solamente allá en el huerto con la muerte de Abel, con el diluvio por causa del pensamiento, el designio de la maldad de la humanidad, con la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque todo eso fue causa del pecado. Amén. Y a través de las historias el pecado sigue avanzando, sigue creciendo. Sino que visita a cualquiera. Gloria al Señor, así es. Él sabe que no en todos los días o no en todos los tiempos estamos tan fuertes. Entonces, ¿qué está haciendo el enemigo? A través de sus demonios comienza a visitar, comienza a analizar, porque tiene la malicia indígena. Él analiza, él no puede leer el pensamiento, solamente es malicioso, usa astucia. Pero él ve las acciones, él ve nuestro andar, nuestro levantarnos, acostarnos, si oramos o no oramos. Entonces él ve según ese nivel que llevemos, él sabe cómo, qué tan fuerte estamos. Amén, amén. Así es. Y él sí escucha cuando usted está ya hablando con Dios o cuando usted deja de hablar con Dios, cuando usted divaga en el mundo, en las redes, en cosas ajenas y que lleva tiempo sin leer la Biblia, lleva tiempo sin sentir a Dios. Entonces él dice, este lo tengo débil, este está débil, está bueno, está apenas, está en un ambiente favorable para ponerle esta tentación, para enviarle a esta persona, porque Satanás está luchando con sus demonios para distraernos, para robarnos la atención espiritual, para quitarnos el tiempo que es para Dios. Amén, amén. No es casualidad, es una trampa del diablo, que precisamente un domingo que usted viene para la iglesia le llega el tío. ¿Por qué no llega otro día? Y precisamente en la hora de la dominical, precisamente ese día le llega el amigo, precisamente ese día le llega una visita, precisamente ese día se dañó la licuadora y ese día hay que ir a arreglarla. O sea, ese día o el día de servicio a veces surgen cosas. Usted dice, pero es que mira que presentó, no escuche siempre eso. Hermano, mira que iba para el culto, oiga, iba para el culto y pasó esto y eso. Mira que ya íbamos de salida y pasó esto. El enemigo. No son casualidades, es el enemigo que quiere distraerlo, que quiere detenerlo, que usted está buscando el zapato y no lo encuentra. Y usted es que si no lo encuentra ya no voy al culto. Y no lo encuentra. Y le da por mirar a la 1 de la tarde, está bajo la cama. Y como usted está en el desayuno, que si no va con nosotros, con esos zapatos no va al culto. Entonces haga una cosa, deje sobre el sabio y se busca otro par de zapatos. Amén. Pues, no le dé lugar al diablo, no le dé gusto al diablo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Mire, por un huevito se pueden pelear en la casa. Y porque aquí me echó el huevo tan duro y no me dio blandito como fulano de tal y por eso ya no me culto. Y pelean por bobadas. Porque Satanás coloca tentación, Que el coloca Señor lo obstáculos. reprenda. Amén, amén. Le hace ir al niño, le da por llorar, y le pataleta, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Sí, porque allá lo pellizca a los niños también. Hermano, son tonterías que uno escucha. Y hermanos que siendo realistas son sinceros, le dicen, hermanos, es que el diablo que me metió ahí en esto y en aquello. Y son sinceros, porque aquí hay que ser sincero. Aquí no hay que ocultar, usted como creyente no tiene nada que ocultar, ni yo como pastor tengo nada que ocultarle, tenemos que ser transparentes y llamar las cosas como son y saber que Satanás sí está trabajando, no lo vemos visualmente, pero está trabajando materialmente, está actuando para que demos lugar al pecado, para que a través del pecado y a través de los entretenimientos mundanos, a través de otras prevaricaciones,
No le demos el lugar a Dios. Amén. Que el Señor nos guarde. Amén, amén. Este hombre, este profeta le dice al rey, le llegó visita, le llegó un caminante. Y entonces, para atender al caminante, sacrificó la ovejita del pueblo. ¿Sabe que el rey se airó porque le pareció justo sacrificar la única ovejita? A lo que Natán después le dice, es que ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Amén, amén. Porque esa ovejita era la esposa de Urías Eteo, uno de los 30 valientes de David que daba la vida por el rey. Amén, amén. Mejor. ¿Cómo este hombre le fue infiel en su espíritu, este rey, a un siervo que daba la vida por él? Amén, amén. Le falló. Hermano, ese caminante es el pecado. Y por eso usted encuentra que después de que él reacciona, porque otra cosa que es el pecado es enceguecer. ¿Por qué la gente no se arrepiente? Porque están enceguecidos. Amén. Así Usted le habla a la gente, le habla, le dice, inclusive le muestra Apocalipsis. Y le muestra el rico y Lázaro, el cielo y el infierno. Y usted dice, esta gente con esa palabra ya se arrepiente. Mentira, no se arrepiente. Usted da palabra y les habla hasta ahora por ellos, y hasta usted se quebranta, o hasta ellos se quebrantan muchas veces. Y usted dice, no, con esto ya me gané esta alma. Ya no la ganamos. Entonces quiere que lo gritemos. No, es que yo no vivo acá. Hasta mentiroso. Yo no vivo acá y no sabe que viven ahí. Es que estoy de visita. Porque yo los he visto y me han dicho eso. No, es que yo vivo trabajando. Apenas hoy, de repente salí, pero yo vivo trabajando hasta los domingos. No tengo tiempo. Entonces uno se queda aterrado. La dureza, la indiferencia, porque están cauterizados. Están en sus mentes, porque el pecado cegó la humanidad. Porque usted cree que hay creyentes que aún no han entendido. Hay creyentes que no se han consagrado porque están en pecado. Solo simpatizan en las iglesias. Hay muchos creyentes que usted lo ve que son simpatizantes en las iglesias. En toda iglesia hay creyentes simpatizantes. Porque hay pecado oculto. Hay un pecado que los ha enceguecido y que no los deja avanzar, no los deja comprometerse, no los deja ayunar, aunque tienen el tiempo, no los hagan, no los deja venir a adorar a Dios, no les deja estar predicando, no tienen talento, tienen capacidades, pero no están sirviendo, no están activos. No evangelicen cuando hay la oportunidad de hacerlo porque algo los detiene, porque el pecado cauteriza. Amén. Pues ellos saben que hay una atadura ahí que no los deja progresar. Hay muchos que están luchando inclusive, pero van al culto, leen la Biblia, van a la iglesia, escuchan el mensaje. Ellos son conscientes de que hay una atadura, hay una situación ahí que los estanca, que los detiene, que están haciendo algo ilegal y su conciencia le habla, porque hay diferentes niveles de creyentes. Creyentes que están ahí como por compromiso con la familia, otros por compromiso por el amigo, otros porque les gusta la iglesia, es bonita la iglesia, otros porque sienten miedo, otros porque sí aman a Dios y quieren buscarlo y servirlo. Y hay diferentes niveles espirituales. Pero entonces, en muchos no hay compromiso, porque el enemigo trabaja esa parte. Y el pecado es un gran gigante. O sea, muchos sienten miedo. Orar por un enfermo, no, qué miedo. Pecado genera miedo. Amén, amén. Que orar por el demoniado, no, qué miedo. Inclusive, tienen talento para servir y les da miedo cuando hay la oportunidad de servir. Porque el pecado genera eso. Amén. Satanás quiere traer miedo. La Biblia dice que en el amor no hay temor. Pero el que siente miedo, el miedo lleva en sí castigo, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando usted se deja perfeccionar por el amor de Dios, se deja perfeccionar por la santidad, se deja perfeccionar por el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo da seguridad. ¿Usted por qué cree que Saúl, el rey Saúl, no puede enfrentar a Goliat? Por el pecado. Amén, amén. O sea que el pecado no podía enfrentar al enemigo, estaba escondido. Y era de hombros para arriba el más alto de Israel. Estaba escondido. Y todos de Israel estaban contaminados
y no quería a nadie, todos estaban temblando. ¿Y por qué un pequeño campesino llamado David? Cuando se habla del joven David, era un jovencito que estaba en comunión, que estaba en adoración, que estaba en armonía. Y cuando salió a ese lugar y se dio cuenta de ese desafío, él dijo: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién se cree para desafiar al escuadrón del Dios viviente? Amén, aleluya. Yo iré y le venceré. Gloria al Oiga, Señor. vieron, Sí, no, porque amén, amén. tenía la presencia de Dios, Aleluya. tenía el poder del Espíritu Santo. Y se fue con autoridad a enfrentar al gigante. Ese gigante representa el pecado. Amén. Que se le presenta a usted, que se le acerca a usted, que lo visita. Donde quiera que esté, Él nos visita. Y quiere espantarnos. Y pretende hacernos creer que tiene mucho poder. Pero sí tiene que entender que nuestro Dios tiene más poder. Es más fuerte. Son más los que están con nosotros. Amén, amén. Solamente hay una parte que Dios espera que nosotros entendamos. Y es que podamos entregar nuestra voluntad al Espíritu Santo. No entregar nuestra voluntad al pecado, sino al Espíritu Santo. Y no es tan difícil. Amén, Cuando amén. si no nos sabemos entregar al Espíritu Santo, no es tan difícil y tenemos más autoridad contra el pecado. Pero cuando le hemos dado prioridad al pecado, cuando hemos estado coqueteando con el pecado, eso automáticamente debilita la conciencia, debilita el espíritu. Y aunque usted quisiera agradar, no es capaz. Aunque usted quisiera vivir en santidad, no es capaz, porque le ha entregado parte de su debilidad, parte de su fuerza. Porque el pecado debilita, comienza a debilitar. Es el tremendo del pecado, que aún físicamente reduce las fuerzas de la persona, aún físicamente reduce el ánimo, y entonces se comienza a crear una incertidumbre. Pero esto es más difícil, o es más, causa más efecto en el creyente que una vez sintió a Dios, vivió para Dios y dio prioridad al pecado. Comienza allá la conciencia a entender de que no es el mismo, de que es débil. Y es ahí donde Satanás comienza a tirar sus dardos y decir: usted ya no es capaz, usted ya no puede luchar. Mire, David se debilitó tanto y fue tal la situación que él sintió que se iba a perder. Amén, amén. Él sintió enfermar, él sintió que ya no había gozo. ¿Se encuentra? Y vamos a observar un Gloria al poquito Señor. rápidamente el Salmo 51. Usted sabe lo que el salmista declaró: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Aquí está clamando porque él pecó al tomar la mujer de Urías Heteo, teniendo él tantas esposas y concubinas, porque el rey Salomón y el rey David tenían muchas esposas que no tenían dueño. Ellos eran los esposos. Tenían la prioridad porque estaban multiplicándose el pueblo de Israel. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Después de que Natán le mostró, le señaló, le dio el mensaje de que él estaba en pecado, él declaró esta oración: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. El pecado también atormenta. Cuando uno le da prioridad al pecado, el pecado atormenta. Está atormentando, está diciéndole: mire, usted es cristiano y vea lo que está haciendo. Cristiano y mire lo que está mirando. Cristiano y mire cómo está hablando. Cristiano y mire dónde está frecuentando. Y comienza a atormentar, a atormentar. El pecado está siempre delante de mí. Contra ti sobre el pecado, porque el pecado que un humano o la iglesia comete es contra Dios. Porque la iglesia ya tenemos el entendimiento, ya tenemos el nuevo nacimiento, ya tenemos claridad de la salvación. La gente está ciega espiritualmente, no sabe para dónde va. La iglesia es la luz del mundo. Pero cuando usted ya está en luz,
Usted no puede procurar las tinieblas, ya no hay que procurarlas, hay que vivir en luz. Amén, amén. Aleluya. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido como justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Porque, hermanos, si Dios nos prohíbe, si Dios nos dice no hagamos tal cosa, es porque hay una razón de ser, es porque hay un objetivo, es porque tiene un cuidado de nosotros, es porque nos quiere prevenir, es porque nos hace daño. Así que los mandamientos de Dios no son en vano, ni es un capricho, hay un propósito glorioso detrás de la obediencia si lo obedecemos. Contra ti he pecado, dice, he aquí verso 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas lo íntimo, la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con eso, seré limpio, y lávame, seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se le crearán los huesos que has abatido. Para que él haya perdido el gozo por el pecado, haya perdido la alegría. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Créame, oh Dios, un espíritu limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, ni quite de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén, aleluya. O sea, él hace una declaración de entrega, una declaración de rendición delante de la presencia de Dios, porque él reconoce, él entiende que si Dios no lo perdona, su vida sería un desastre. Se encuentra que el pecado de este hombre no fue solo tomar la mujer de Urías Eteo, sino después de que la mujer le manda la razón de que está encinta. Entonces quiso traer a Urías Eteo, que él durmiera con su esposa, para que él creyera que se debiera de él. Pero el corazón y la fidelidad de ese soldado era tan fiel que no fue a dormir con su esposa. Amén, amén. Porque él consideraba que sus compañeros estaban en batalla, estaban en riesgo, y cómo él iba a estar tan tranquilo, regocijante con su esposa, así que no durmió con su esposa. Entonces, David estaba cauterizado en el pecado. Entonces mandó una carta en la mano de él, dándola para que la diera a, se me olvida el nombre de ese capitán, Joab, de que pusiera a este hombre al frente de batalla, de lo más recio, y que lo dejaran solo. Lo mandó a suicidar, lo mandó a matar. Y fue tan fiel este hombre que no abrió la carta, no la abrió, Amén, amén. la entregó. Necesitamos soldados así, Aleluya. soldados fieles, que Dios nos ayude a tener un espíritu fiel a Dios, a la esposa, a la iglesia, a nuestro líder, fiel en su espíritu. Gloria al Señor. Me impresiona este hombre. Es como para dejar un mensaje solamente de este hombre, Amén, amén. que llevó la carta, sentencia de muerte en su mano y no la vio. Porque manos de otro y fiel, dice, no sé a quién enviaron por aquí. Amén, amén. Uy, ¿cómo hace que me ponen en esta batalla? No, yo deserto y deserta, pero no la vio. Y Joab, este hombre era tan obediente a su rey que ahí sea lo malo lo hizo, lo haría. Si lo hizo. Amén, amén. Y lo puso frente a batalla y lo mataron. Llegó la carta, ¿verdad? Ya mataron, ya murió Urías. Entonces mandó a traer a la mujer. Ya está sin esposo, la esposa. Pero ese delito le costó lágrimas de sangre. Amén, amén. Así es. Porque, hermano, un pecado lleva a otro pecado. Un abismo llama a otro abismo. Afortunadamente él en el segundo abismo reaccionó. Cuando Natán leyó el mensaje, él reaccionó, recapacitó y entendió el pecado. Dios es tan bueno que Dios es restaurador, Amén. que Dios es perdonador. Y dice la escritura, aleluya, en primera de Juan, lo que dice, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
hay que confesar y reconocer el pecado. Ahí mismo en el capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria al O Señor. sea que Dios está dispuesto a perdonar al pecador, no importa el pecado más bien, pero también a perdonar al creyente que en su debilidad le falló al Señor, como David. Y él se arrepintió. Claro, hay de pecados a pecados. Pecado de David que es una consecuencia. Dios lo perdonó, pero que es una consecuencia. Amén, amén. Que no se apartaría la violencia, la guerra de su casa. Y él murió y se salvó. Porque Dios habla después de David como si no hubiera pasado nada. Como mi siervo David, como mi siervo David. Porque Dios perdona de verdad. Amén, Él limpia aleluya. y perdona de verdad. Cuando hay reconcilio, cuando hay arrepentimiento sincero, sea del inconverso que apenas quiere conocer al Señor, Dios lo perdona de verdad, todo el pasado lo borra. Como el creyente que en un momento de debilidad le falló al Señor, pero se arrepiente con sinceridad. Dios perdona y Dios restaura, porque Cristo ahora es nuestro abogado. Ese quiere decir que aboga, el que purifica, así como tenemos un acusador, que es Satanás. El Señor lo reprende otra vez. ¿Qué es lo que hace el diablo? Nos visita para tentarnos, nos vigila, nos persigue para ver cómo le fallamos al Señor, y una vez que nos hace fallar, va y nos acusa. Vean. Por eso el Señor le dio una cachetada, pero bien fuerte, cuando fue el Señor que le dijo al diablo: mira mi siervo Job. Satanás no estaba acusando a Job. Dios le estaba diciendo a Satanás: mira mi siervo, ¿no ha visto a un hombre tan bien como este? Le dio una cachetada, porque aunque Job fue arruinado y fue enfermo, permaneció fiel y volvió y le dijo: mira, ¿te das cuenta que el siervo aún retiene su integridad? Ella lo quedó mudo, quedó decepcionado. Por eso ahora la iglesia, la novia del Cordero, es llamar a guardar sus ropas blancas, limpias, resplandecientes, para seguir dando la cachetada al diablo. No estamos solos, el Espíritu Santo nos ayuda, nos santifica, nos purifica, nos redarguye. El Espíritu Santo está ahí para guiarnos, para dirigirnos. Lo que el Señor nos aconseja, lo que el Señor nos dice ahora, es que nos despojemos. Hebreos capítulo 12, lo que dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro la gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que cualquier cosa que le está asediando a usted como dama, como caballero, como joven, si usted sabe que eso representa pecado, que son invitaciones, que son redes sociales, que son páginas que no agradan a Dios, que son amistades del barrio que no agradan a Dios, que son contactos que no agradan a Dios, que son actitudes, que son libros que estamos leyendo que no agradan a Dios, que son situaciones, creencias que no agradan a Dios. Corte con eso a tiempo. Despójese de ese peso. No permita que el pecado cobre ventaja. Sigamos el ejemplo de aquellos patriarcas que prefirieron honrar a Dios. Y es lo que dice Hebreos 11. Aleluya. Gloria al Señor. Verso 25. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Amén, aleluya. Ese es el precio del reino. ¿Cuáles quieren ir al reino? Yo quiero, hermano, yo anhelo ir al reino. Todos queremos ir al reino, porque ayer estábamos en un hogar y estábamos hablando
de repente un tema y hablamos de nuestra hermana Romelia que el Señor se la llevó a su presencia. Mientras hablábamos de eso y nos contaba la hija de que el Señor le mostró una visión que ya entraba a la pieza joven, rejuvenecida, sonriente, y que le confirmaba otra tía, y estábamos confirmando de que era una mujer que se había ido con el Señor. Amén. Yo sentía escaramuza en la cabeza de los pies y decía: ay Señor, ¿cuándo estamos allá? ¿Cuándo vamos a estar allá? Porque es real. Cuando usted habla del reino, usted se emociona, usted se alegra. Cuando usted habla de la palabra, cuando usted recuerda a los patriarcas, cuando se habla de que hay gente que ha partido con el Señor y que está con el Señor y que da un testimonio de que se fueron con el Señor, uno dice: Señor, ¿y cuándo, Dios? ¿Cuándo van a ir nosotros? Amén. Aleluya. Guarda nuestras almas, Señor. Pero el pecado es un enemigo. Amén. El pecado está trabajando. El pecado está asediando. Pero como dice la Escritura, despojémonos Amén. de cualquier contaminación. Mire, cada día, sin usted pensarlo, se contamina. Sin usted quererlo, se contamina. Por eso cada día dice la Escritura: bienaventurados los que lavan sus ropas cada día Amén. Amén. en la sangre del Cordero. Y tiene que orar cada noche. Ahora llega a su casa y usted orará antes de acostarse, en las madrugadas. Algunos acostumbran orar en las madrugadas, otros en la noche. Pero usted tenga ese hábito de entrar a la presencia de Dios, meterse al río de la presencia de Dios, decirle: Dios mío, lávame con tu sangre. Cualquier pensamiento que haya cruzado por mi mente, cualquier enojo, cualquier situación adversa, Padre, cualquier cosa que vi incorrectamente, lávame, límpiame, purifícame, no permitas el pecado en mí. Lávame la sangre del Cordero, y el Señor lo lava, lo limpia, lo purifica, lo santifica. Y tiene que confirmar esa limpieza. ¿Cómo confirmamos la limpieza? Cuando usted siente la presencia de Dios, el Dios lo está limpiando, lo ha limpiado. Cuando usted confirma la limpieza de estar en la presencia del Señor, usted está orando constantemente, pero no siente la presencia de Dios, preocúpese. Usted no sintió a Dios hoy, preocúpese. Aleluya. Si pasan 2 o 3 días y usted ora y ora, pero no siente la presencia, preocúpese y angústiese y llore y clame y ayune hasta que sienta otra vez los ríos de agua de vida de la cabeza a los pies. Cuando usted está sintiendo, cuando yo siento la presencia, yo digo: Señor, te estoy sintiendo. Quiere decir que si tú vienes, me voy contigo ahora mismo, porque estoy sintiendo la confirmación del Espíritu Santo. Entonces el pecado se disfraza de frialdad, de indiferencia, de apatía, de orgullo. Y por eso muchos concilios, muchas iglesias, hay gente que no siente ni cosquilla. Amén. Amén. Son inertes ahí, pingüinos, fríos. Y entonces son religiosos, años y años ahí fríos, apáticos, y no sienten nada. Hermano, no podemos estar así. Tenemos que sentir alguna cosa, así sea enojo o así sea risa. Hay que sentir algo en la casa de Dios, porque aquí se mueve el Espíritu de Dios y las cadenas se rompen, las ataduras caen, los libros se cubren, porque el Señor trabaja poderosamente en su pueblo, en su iglesia. La visión y el llamado de Dios es renunciar al pecado. Como estos hombres que renunciaron a los placeres, renunciaron a las glorias, a los lujos, por el vituperio de Cristo. Hoy muchos creyentes, muchos ministros no están buscando el vituperio de Cristo, no están renunciando al lujo, están buscando lujos, están buscando plata, están buscando placeres, están buscando glorias terrenales. Nosotros no buscamos glorias terrenales, busquemos la gloria de Dios, buscamos la patria celestial. Estamos hambrientos, anhelosos de ir a la patria celestial. Mientras más ligero nos vayamos, menos exentos estamos por caer. Mientras más ligero nos lleve el Señor, menos prioridad hay de caer en el mundo, en el pecado. Porque déjeme decirle, ya para ir terminando, hermano, el mundo se está desmoronando más y más y más en el pecado. El mundo está desmoronándose más en la iniquidad. El mundo se está pervirtiendo más de lo que está pervertido. Amén, amén. Y entonces no podemos esperar que vengan tiempos donde las cosas van a estar a favor. Al contrario, el mundo cada día estará más a contra. Cada día encontrará más argumentos
diciendo de que esa no es la palabra de Dios. Amén, amén. Ya están sacando las Biblias nuevas, libros nuevos, donde ya esta Biblia la van a desechar. Nuevas versiones donde ya no dice originalmente lo que dice. Cada día están sacando películas, sacando predicadores, están sacando una cantidad de series donde la gente va a ver el Evangelio según lo que están sacando, como que ya no sirve. Se están deteriorando el Evangelio, el cristianismo, en la predicación. Pero toda esa gente usada por Satanás, que está deteriorando el cristianismo, deteriorando el mensaje, le darán cuenta a Dios un día en el juicio del gran trono blanco, en lo que resta, en lo que cuenta de nosotros queremos permanecer firmes, fieles, para que un día estemos no en el juicio, sino en el tribunal de Cristo, rindiéndole cuentas a Él y recibiendo los galardones. Aleluya. No vamos a cambiar esta palabra, no vamos a cambiar este mensaje, aunque el mundo se contemporalice, las misiones, los cristianos, los ministerios se contemporalizan. Aunque nos digan fanáticos, extremistas, seguiremos firmes en la palabra, seguiremos firmes en la santidad. Ser santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá el Señor. Así que vamos a pedir a Dios que nos revista de su santidad, que nos guarde, que nos proteja, que no nos deje caer en el pecado. Usted está llamado a santificarse, usted está llamado a vivir para Dios. No se deje enredar por el mundo, por las redes, por la gente. Déjese guiar, déjese llenar, déjese dirigir por el Espíritu Santo. Ame lo santo, ame lo limpio, ame lo sagrado. Busque, procure más la presencia de Dios. Padre celestial, te alabamos, te exaltamos, Señor. Que damos la gloria, que damos la honra por esta palabra. Revísenos de tu espíritu. Porque tú estás muy interesado en seguir santificando tu pueblo, en seguir purificando tu iglesia, en prepararnos para el rapto de la iglesia. Yo quiero participar del rapto de la iglesia. Que esta iglesia participe, que los jóvenes participen, que el pecado no detenga, sino que podamos volar, volar, volar. Dios mío, si alguien ha fallado, si alguien ha pecado, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de tu iglesia. Perdónanos, límpianos, santifícanos y ayúdanos a vivir una vida de altura, una vida santa, una vida de testimonio. Padre celestial, neutraliza todo plan del diablo, toda trampa en la calle, toda trampa en la oficina, en el campo, en el barrio, en la escuela, el colegio, en la universidad, en el parque, en el bus. Toda tentación, toda atracción, toda mentira. Neutralizamos las obras infructuosas de las tinieblas. Reprendemos toda mentira diabólica, toda tentación, todo pecado. Llámese como se llame, lo atamos, lo ligamos y lo lanzamos a los abismos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Guarda tu iglesia, Padre. Guarda a nuestros hijos, Dios mío, que no dejen contaminar por el mundo. Ayúdanos a permanecer, Señor. Tú sabes que hay una batalla para guardarnos, para santificarnos, para vivir para ti. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Gracias, Señor. Seguir tu caminar. Porque tu caminar nos lleva a la vida. Tu caminar nos trae paz. Tu caminar nos trae alegría. Tu caminar nos trae libertad. Seguirte a ti, no el pecado. Seguirte a ti y no mirar atrás. Si un día me preguntas a quién he de seguir, responderé que a ti, porque tú me ofreces la mejor.
Y cambia el pecado, ofrece lo peor. Gracias, Padre. Seguir tu caminar. Gracias, Espíritu. No importa cuánto se levante el mundo en contra de nosotros. Vamos a seguir, Señor. Vamos avanzando. Vamos a continuar en esta carrera, en este llamado. Cambiando, Padre, lo que tú has Visítanos con lo que has poder. estado, Dios. Santifícanos. Gracias. Danos discernimiento. Danos autoridad. Danos poder. Danos unción. Revístenos, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos la gloria. Te damos la honra. Alabado y bendito sea tu nombre para siempre, oh Dios. Amarte solo a ti, Oh, mi Dios, vamos, Señor. soberano. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Sigue, hermano, sigue. Síguelo. No dejes el diablo, el pecado. No mires atrás, como la mujer de Lot. ¿Y acaso me preguntas tú a quién eres seguir, Señor? Seguro que contestaré a quién, Señor Jesús. ¿Y acaso me preguntas tú? ¿A quién eres seguir, Señor? Seguro que contestaré a quién, sino a Jesús. A quién, sino a Jesús. A ti te seguiremos, Señor, hasta el final. Te amamos, Padre, A te ti más y a bendecimos, te ti, solo a ti, glorificamos, Señor. Padre eterno. Te amamos, te Te amamos. damos gloria, honra, amamos. bendición en esta noche, oh No Padre. amaremos el mundo. Que A seas ti, tú, Dios, Señor, mirando te amamos a ti. nuestro corazón, Por nuestra eso estamos vida, oh aquí, Dios. porque te amamos a ti. Haznos nuevos, Porque tú nos amaste oh Dios. primero Que y te podamos amaremos en la resplandecer, eternidad oh Padre. también. Que Señor, podamos, oh Dios, gracias. siempre vivir Gracias. fieles hacia ti. Danos fuerzas. Ayúdanos. Guíanos. Siempre Espíritu conforme a tu Santo, misericordia, oh levanta al Padre. caído, levanta al Te cansado. amamos, Dios. Te Opera, bendecimos, despierta, oh Señor, al Padre. pueblo. Salva las almas, Señor. Toca y Ten ministra, misericordia. Espíritu Santo, Dios. Maravilloso Dios, Maravilloso gracias. sea tu nombre para siempre. A su nombre sea la gloria. Vamos a darle gracias al Señor. En esta despedida, en esta conclusión, vamos a orar por los que nos ven a través de las redes. Si un amigo quiere aceptar a Cristo o alguien quiere reconciliarse con Dios a través de las redes o aquí en la iglesia, hoy vamos a orar para reconciliarnos con Dios, para aceptar a Cristo si usted no lo ha aceptado como Señor y Salvador. Amén, En la amén. iglesia ahora, yo quiero que los que quieran reconciliarse y aceptar a Cristo repitan una oración conmigo. Repita esta oración. Padre celestial, Padre amado, en esta hora yo te agradezco por amarme, por tu amor y misericordia. Y te pido hoy, Señor, que perdones mis pecados, mis falencias, mis debilidades, que salve mi alma, que escriba mi nombre en el libro de la vida. Hoy renuncio al pecado, hoy renuncio al mundo
Hoy renuncio a las tinieblas y me acojo a tu luz, me acojo a tu palabra. Confieso y recibo en mi corazón a Jesucristo como Señor y Salvador. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Toma mis cargas y dame fuerza para seguirte hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por las personas que hicieron esta oración. Bendícelas, levántalas, edifícalas, sánalas, restauralas, vindícalas, afírmalas delante de tu presencia, Padre. Gracias por esta noche. Gracias por este tiempo que nos ha permitido estar aquí en tu presencia. Por cada hermano, Señor. Porque tú nos animas, nos fortaleces, nos ministras. Guárdanos ahora que partimos y salimos a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, protege tu pueblo. Dame descanso al paciente. Un fin de semana lleno de poder, de riqueza espiritual, de presencia, de testimonios. En el nombre de Jesús, gracias por tu pueblo y por los discípulos y amigos, Padre. Le bendecimos a cada uno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios me le bendiga a todos.